Vamos a leerlos unidos, en voz alta. Vamos a ponernos de pie para dar reverencia a nuestro Dios y a su palabra. En esta hora, muy bien, ahí están. Hechos 17, el 22 al 23. Nos ponemos de pie para dar reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos. Dice así la palabra de Dios. ¿Están listos? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, y dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Quiero que notemos la inscripción. La letra está en mayúscula en la Biblia. ¿Tienes la Biblia? ¿Cuántos tienen una Biblia aquí con ustedes? En la Biblia está en mayúsculas, todas mayúsculas. Dice: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, había ido a Tesalónica en el capítulo 17, al principio del capítulo. Fue a Tesalónica, después fue a Berea y después salió huyendo. Dicen los dominicanos, huyendo, porque lo estaban persiguiendo y llegó hasta Atenas, hasta Grecia. Y ahí en Atenas, ahí comienza la escritura que hemos dado lectura. Vamos a escudriñar esto en esta mañana y vamos a extraer la palabra de Dios desde aquí. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, mi Dios, por hablar a nuestras vidas. Pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo, que mora en todos nosotros los creyentes, y aún estás trayendo convicción a aquel que todavía no ha creído en ti, que obres de una manera especial como siempre lo haces, mi Dios. Y nos exponemos a tu palabra, mi Dios. Exponemos nuestros oídos, nuestras mentes. Quita toda distracción. Quita todo lo que se quiera levantar en contra tuya, mi Dios. Y tu Espíritu Santo me use para proclamar y exaltar a Cristo en esta mañana. Y que tú seas glorificado en todo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo y Sila habían estado en Tesalónica, y después de donde habían predicado se forma una revuelta ahí, y ahí en Berea, donde fueron recibidos de manera más favorable, llegaron. Pero aún allí los judíos, sabiendo que Pablo y Silas estaban en Berea, mandaron por ellos para traerlos hasta este lugar, ahí en Atenas, donde iban a estar más seguros, para que continuaran predicando la palabra de Dios y a Cristo. Y ahí esperando, mientras Pablo estaba esperando, el versículo 16, capítulo 17, versículo 16, mientras Pablo estaba ahí ya esperando en Atenas, dice: su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y él recorrió, mientras llegó a Atenas, ahí en Grecia, los griegos son muy idólatras. Pero vamos a ver en esta mañana cómo él les da a conocer a Dios, cómo Dios lo usa de una forma sabia, cómo él les habla, qué les dice, y cómo podemos conocer a Dios. El título de esta mañana que Dios me ha dado es: lo que pasa en tu vida cuando conocemos a Dios. Lo que pasa en tu vida cuando conocemos a Dios, al Dios verdadero. Y él pasa y nota y les dice: he notado que cuando al pasar por los santuarios, por sus ciudades, por las aldeas, he notado una inscripción enorme que se encontraba en los santuarios, en las sinagogas en ese tiempo, que decía: al Dios no conocido. Y algunos de ellos religiosamente lo estaban adorando sin conocerlo. Es posible que tú estás adorando a Dios en esta mañana aquí y no lo conozcas. Es posible. Sí, es posible. Es posible que algunos que me están viendo a través de las cámaras puedan estar adorando a Dios sin conocerlo. Sí es posible. Sí es posible.
Pero vamos a ver cómo podemos conocer a Dios y qué hay que hacer para conocerlo. Cuando la palabra de Dios a conocer no habla, pastor, es que yo no he visto a Dios. No estoy hablando de verlo físicamente, sino de conocerlo espiritualmente. Y aquí quiero invitarte en este día no solamente aquí a este lugar, pero quiero invitarte a ir y vamos a tomar un viaje a ir hasta Grecia. ¿Cuántos les gustaría ir a Grecia en esta mañana? Vamos a ir hasta allá, a Atenas, especialmente a un lugar muy especial donde lo llevan y le piden a Pablo que vaya y él ahí resuelto va y a este lugar era un lugar muy reconocido, era un lugar donde todos los oradores que pertenecían a un consejo estaban ahí y cuando venían los llevaban a este lugar, era donde ellos hacían y llevaban a cabo este lugar donde habla la Biblia. En versículo 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, ¿ven allí? Esto se refiere al consejo y a una colina, estaba en alto. Cuando dice aquí que estaba de pie ahí ante ellos en el Areópago, se está refiriendo a este lugar donde ellos, todos ellos, este lugar, esta colina en alto, estos griegos les gustaba llevar ahí y ahí también encontraban discutiendo o compartiendo ideas. A los griegos les encanta ser muy filósofos y les encantaba escuchar ideas y dijeron: vamos a invitar a este orador a que venga y nos hable, nos predique de lo que quiere hablar, y estaban por lo menos abiertos ellos a escuchar el mensaje que Pablo traía y que tenía para ellos, aún siendo ellos religiosos. Y él comienza, mira cómo el apóstol Pablo comienza el versículo 23, ¿estás ahí conmigo? Porque pasando, él se pone de pie, como todo orador se pone de pie y comienza a predicarles. Mira cómo habla el apóstol Pablo: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Les dice: yo me di cuenta que tienen una inscripción, tienen un altar en los santuarios y le han puesto con letras grandes: al Dios no conocido. Y de ese les voy a hablar en esta mañana. Pero vea cómo él les habla, hermanos. Él no viene como son todos aquellos creyentes religiosos que dicen: no, tú eres idólatra, mira todo lo que he visto. Él no vino y empezó a decirles. En Grecia, con los que han viajado a Grecia, ven, o por los que hemos visto a través de la pantalla, en los National Geographic y todos esos reportajes y todos estos, ¿cómo se les llama? Documentales. Vemos que ellos tienen para todo un Dios y tienen monumentos y tienen todo eso. Él no llegó atacándolos. Y dijo: eso que veo allí en todos los lugares, ustedes están perdidos. ¿Qué piensan? Atenienses, ¿qué piensan? Están condenados con todo esto que veo aquí. No, vea cómo Dios lo usó, hermanos, al apóstol Pablo. Llega y les dice: al que vosotros adoráis. Reconoció. Les dice: ustedes están adorando a Dios. Lo están adorando. Ve cómo los exaltó. Ve cómo reconoció lo que sí estaban haciendo bien. Pero les dice: al que vosotros adoráis, pues. Vea las palabras cómo las usa. Tremendo predicador el apóstol Pablo. Sin conocerle. Dice: hay un pequeño problema, pero no se los dice así. Le dice: sin conocerle. Están adorándolo, pero no le conocen. Están viniendo y van al santuario, van al templo, a la sinagoga, pero no le conocen. Y de ese Dios es el que estoy aquí en este día para anunciarles. Y comienza: oh hermanos, Dios usó a Pablo porque le conocía. Amén. Ahora Pablo, el apóstol Pablo, conecta con ellos y no les ataca la filosofía griega que ellos tenían.
Esto nos debe de servir de ejemplo a nosotros los cristianos cuando vamos a predicar, no atacar el pecado. Más bien, perdón, no atacar al pecador, sino al pecado. Pero tampoco ir directo ahí. No estamos ahí para hacerles ver que son idólatras. Ellos ya saben. Estar ahí y llevarles el mensaje de esperanza. Amén. Y la respuesta de ellos, mira, cuando ellos escucharon que les dice, vosotros adoráis, ellos se pararon el cuello y dijeron, listos para escuchar. Tienes toda nuestra atención, Pablo. Habla, predícanos, comienza, exhórtanos, comienza a hablar. Y a un predicador así, hermanos, que llega con la sabiduría de Dios, está la gente lista para escuchar, lista para atender. Y él comienza, y como todo un predicador lleno del Espíritu Santo de Dios, y su mensaje comienza. Y te invito a escuchar el mensaje. Este no es mi mensaje, es el mensaje de Pablo. Y qué bendición que todos nosotros fuéramos así. Amén, todos los creyentes. Pablo estaba resuelto, Pablo estaba decidido, Pablo estaba convencido, y él no retrocedía para nada, no renunciaba, no iba a renunciar a lo que Dios le había puesto. Y qué bendición que la mayoría de creyentes fuéramos así, que nada nos detuviera, que nada nos hiciera retroceder. De hecho, sea de paso, no hay tal cosa como estancarme. Hay mucha gente que dice, no, yo me voy a quedar aquí, o a través de esta pandemia que ha pasado, yo me voy a quedar aquí, y yo la verdad que estoy aquí, y me encuentro en mi vida, estoy creciendo, pero estoy aquí en mi casa. No hay tal cosa como poder estancarse. Escucha esto, creyente, el cristiano no se estanca. El cristiano solamente tiene dos modos. Tiene reversa, debería de ser primero la delantera, ¿verdad? Tiene delantera, adelante, drive, o de reversa. Pero no hay tal cosa como neutral. No hay tal cosa como quedarme aquí y yo me voy a estancar aquí. No hay tal cosa. Aquel creyente que se ha estancado y que se encuentra estancado, que piensa que está estancado, no está estancado. Está retrocediendo. Aunque no lo diga, está retrocediendo. O estamos en la vida del cristiano, estamos avanzando, o está retrocediendo. No hay tal cosa como yo me quedo aquí. Como los helicópteros que solamente se quedan ahí hovering, como que están solamente ahí, que no se mueven de ese lugar. No hay tal cosa en la vida del cristiano. O estás adelante o estás de reversa, o estás siguiendo hacia atrás. El apóstol Pablo no era así. ¿En dónde nos encontramos en este día? ¿Estamos siguiendo adelante o estamos retrocediendo? No hay tal cosa como yo estoy aquí solamente, pastor, me quedé aquí desde el 2019 y aquí estoy. O estás retrocediendo. Yo estoy aquí, pastor, pero no estoy retrocediendo. Usted no sabe, en la casa, he tenido avivamientos yo solo en la casa. No necesito, en la casa estoy orando por usted. Y sigo orando por usted. Y te agradezco, gracias por orar por mí. Pero estás estancado. Te encuentras estancado o estancada en esta mañana. Retrocediendo. ¿Te estás moviendo o creciendo o muriendo? Es la única vida del cristiano es creciendo, moviendo o muriendo. ¿En dónde nos encontramos? ¿Avanzando o retrocediendo? Algunos están decreciendo, que es lo mismo entender, regresando, retrocediendo, volviendo atrás a la vida pasada, a los viejos hábitos, a lo mismo, a lo que vivíamos antes de conocer a Cristo. Me fascina estudiar la vida de Pablo. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque en todo su testimonio, después de él haber sido convencido, él fue convertido, amén, y siempre decía a él, prosigo a la meta. No había nada que lo detuviera a él. No había nada que tenía cosas que se interponían. Allí, mira, vemos en el capítulo 17 que se interpusieron, lo quisieron parar, quisieron callar, y él se movía a otro lugar. Dios lo llevaba a otro lugar.
Dios le permitía otro lugar para predicar a Cristo en otro lugar. Dios usó a Pablo porque él conocía a Dios. Dios usó a Pablo porque él conocía a Dios. No es cuánto sé de Dios, es cómo le conozco. ¿Cómo le conozco? La mayoría, podemos decir aquí en esta mañana, yo conozco de Dios, pero ¿cuánto conocemos a Dios? Una gran diferencia. No es lo mismo conocer de Dios y conocer a Dios. No es lo mismo. ¿Conoces a Dios? Pregunto a la iglesia, ¿conoces a Dios? Voy a preguntar una vez más porque parece que no hemos entendido. ¿Conoces a Dios? Una vez más todavía porque parece que todavía no sé. ¿Conoces a Dios? Qué importante es conocerlo. Qué importante es conocerlo. Pastor, ¿cómo sé yo que le conozco? Buena pregunta. Cuando hablamos de conocerle no nos estamos refiriendo a conocerle de vista, sino a conocerle que le hemos recibido, que hemos creído en Cristo, que hemos creído en Él, que Él es el único Salvador de nuestra vida, que Él es el Dios verdadero, que Él es el que envió a Jesucristo a dar su vida, ponerla y volverla a tomar por nosotros, para redimirnos, para restituirnos a nuestra posición que estaba caída. Ahora ya la ha restituido para estar en la posición que Dios quiere que estemos, con vida espiritual, aún a nosotros estando muertos en nuestros pecados y delitos. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él da vida. Ya no éramos esclavos, ahora ya no somos esclavos. Antes éramos hijos de ira, dice la palabra de Dios. Éramos rebeldes. Estábamos muertos sin vida espiritual, pero ahora, gracias a Dios, nos ha dado vida eterna. Y Él, el Dios que da vida hasta los muertos. Pero no para ahí. Ya. Yo sé que Cristo es mi Salvador. ¿Cuántos aquí pueden decir, Cristo es mi Salvador? Cristo es mi Salvador. Cristo es mi Salvador. Pero no para ahí el crecimiento. No para que solamente ya conozco de Dios y no continúa. El crecimiento es continuo, no se estanca, se mueve. Vamos conociéndole cada día más, cada vez más. Yo conozco. No es lo mismo decir yo conozco al presidente. Yo vi al presidente, algunos se recuerdan de Obama y otros no lo quieren recordar. Pero yo de estos últimos tiempos a él yo lo conocí. Estando trabajando en el sur de Tampa, vino aquí a Tampa un par de veces, varias veces. Y como estamos cerca de la base, llegó para allá. Y de lejos lo vi. No solo por televisión, que no lo ha visto por televisión, todo el mundo lo ha visto. Pero eso no quiere decir que yo lo conozco. Y que él me conoce. Él ni sabe en el mundo que yo existo, yo aquí hablando mal de él. Sí. No es en ese conocer, hermanos, es cómo yo voy conociéndole a Él. Yo cuando conocí a mi esposa no la conocía así y ya nos conocimos y ya le dije nos vemos después de la iglesia. Porque ahí nos conocimos, gracias a Dios. Y nos vemos después y ya no le hablo más. No, todos los días estamos hasta, a veces hasta les voy a confesar, no se los van a decir a nadie. ¿Me prometen? Hay veces que duramos en teléfono de casa hasta las 2 de la mañana platicando, después de la iglesia. Ella se iba a su casa, yo a mi casa, y en el teléfono de casa hasta las 2 de la mañana. Y hay veces sí, gracias a Dios que pagamos como quiera, pero no le importa a uno el precio. No le importa nada de eso. Y James, el dueño de la casa, vivíamos todos los que vivíamos ahí, éramos solteros. A veces yo escuchaba que levantaba el teléfono. Y yo decía, ay, James, está levantando el teléfono. Pero no entendía como quiera porque él hablaba solamente inglés.
Pero es una relación que comienza. ¿Cómo yo conozco de Dios? Cuando yo comienzo a conocer más de Él, a conocer más de su palabra. Él me conoce a mí como su hijo. Estos hombres, estos atenienses, estos griegos, habían escuchado de Dios. Hasta adoraban a Dios algunos, pero no le conocían. No le conocían. Ellos eran, y el apóstol Pablo empieza a decirle, pues sin conocerles a quien yo os anuncio. El apóstol Pablo elige sus palabras cuidadosamente. Bueno, es que el Espíritu Santo de Dios le pone unas palabras. Hay veces que yo me sorprendo cuando yo no he puesto ni en mi mensaje ni en mi bosquejo aquí palabras y el Espíritu Santo me las trae. Es el Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, porque me trae a mi mente esas palabras. Y Él se las dio y les dice, habla. Y ellos le querían escuchar más, estaban hambrientos. Decía, habla, habla. Y Él comienza. ¿Cómo yo conozco a Dios? Y empieza a darle su testimonio, pero Él empieza en algo bien tremendo, que empieza a decirles cómo yo conozco a Dios. Y le dice, yo conozco a Dios como el Creador. Versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Les voy a hablar del Dios creador. Porque los griegos, ellos tenían muchos dioses. Para cada cosa tenían un Dios. Tenían un Dios para el sol, le llamaban el Dios de la luz, de la luna, las estrellas. Y para cada uno tenían un Dios. Y tienen todavía en estos tiempos un Dios. Para cuando se sienten enfermos, para cuando salen, para cuando entran. Y tenían un Dios para todo. Un Dios para esto, un Dios para todo. Se repite la misma historia. Hoy posiblemente tú y yo no tengamos dioses así, pero sí tenemos ídolos que nos quitan el tiempo, que nos quitan la atención que Dios merece. Y Él les dice, he notado que ustedes tienen para Dios para todo. Tenían un Dios del trabajo, para cuando iban a trabajar, que los guardara. Tienen un Dios para cuando salían de trabajar. Tenían un Dios para todo. Pero dice, observé que tienen un Dios. No les comenzó a hablar de lo malo, les comenzó a hablar de lo bueno. Tienen un Dios y ese Dios es el creador. Porque ellos no creían en un Dios creador. Ellos creían que ellos mismos eran sus dioses. ¿Y cuánta gente no hay así en estos tiempos también? Pero dice, les voy a hablar de un Dios creador. El que hizo los cielos y la tierra, ese es mi Dios. Él dice, vengo a hablarles primeramente, para yo hablarles de Dios, tengo que conocer a Dios. ¿Escuchaste? Para yo hablarte de Dios, tengo que conocer a Dios, no de Dios, tengo que conocer a Dios personalmente. Dice la palabra de Dios en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo es que yo conozco a Dios? A través de escudriñar las escrituras. ¿Cómo es que Pablo conoció a Dios? A través de su vida personal, a través de su experiencia, pero a través de las escrituras. Y él viene y les dice, yo voy a presentarles a mi Dios, al que yo conozco. Primeramente, para yo hablarles de Dios, tengo que conocer a Dios. No dije de Dios, conocer a Dios como mi Salvador personal. No solo como el que me creó, pero el que me amó y se entregó por mí. Como mi Dios, el gran yo soy. No solo como algunos dicen, como Diosito. Sí, alguna gente le dice Diosito. No, el gran yo soy. Como el creador de todo el universo. Mi Dios es el creador de esta tierra, como lo dijo, como lo decían los profetas de antaño. ¿Sabe cómo decían ellos cuando se referían a Dios? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. De ese les vengo a hablar.
Y de ese conozco, yo lo conozco, no solamente es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Pablo, pero es el Dios de Juan Alvarado. Mi Dios. ¿Ves la tierra? Toda la tierra. Les dice a los griegos, Dios la hizo. ¿Ven las nubes en ese aerópago que estaban allí? En lo alto de la colina de ese monte. ¿Ven esas nubes que están allí? Esos arreboles de nubes. Ni Dios lo creó, esas nubes. El mundo dice, siendo Señor del cielo y de la tierra. El 24 dice, en la parte B dice, Hechos 17, 24b, no habita en templos hechos por manos humanas. Mi Dios, dice, es el creador no solamente de este mundo, de todo lo que hay, de todo lo que existe. Mi Dios es el creador del hombre y de la mujer. Mi Dios es el ordenador de toda la tierra. Cuando Génesis 1 habla, dice, y Dios creó el cielo y la tierra. Le estaba predicando desde Génesis. Comenzó, y no te estoy diciendo predicador, porque a veces que los predicadores que hay en día comienzan un discurso, comienzan un sermón y comienzan a hablar desde Génesis y toda la Biblia y no llegan a ningún lugar. No tienes que centrarte en lo que Dios, el Espíritu Santo, trajo un tema y de ahí ir y apoyarte en esas escrituras. Les estoy dando para que aprendamos, hermanos, los que son predicadores, maestros de escuela dominical. Tenemos la Biblia, toda la Biblia para agarrar apoyo desde Génesis, traerlo aquí. Tenemos Apocalipsis para agarrar y tenerlo aquí y hablar con la Biblia. Y apoyarnos de toda la Biblia. Pero si yo me pongo a decirles todo y leerles Génesis desde el versículo 1 al 31, al solo ya ustedes escucharme, ya dijeron, ay, se va a tardar el pastor. Qué flojera. No, pero solamente Él les dice, el creador que hizo los cielos y la tierra. De ese te estoy hablando. Y cuando dice la Biblia que la tierra estaba desordenada, es porque Dios iba a traer ese que da orden. No que Dios hace todo desordenado. Él estaba poniendo todo en donde iba, en su lugar, para que entendamos. En su lugar. Y Él dice, Él es el ordenador. Amén. El orquestador de toda esta creación. Él dice, mi Dios es el que hizo. Ven este día, atenenses, ven este día, gente. Ese es mi Dios, el que estamos viendo a la luz de este día. Ese es mi Dios. Mi Dios es el que ordenó todo, creó todo, hizo la luz, hizo el día, aún la oscuridad Dios la hizo. Si no, ¿de dónde viene, hermanos? ¿Quién hizo la oscuridad? Dios también la hizo. Mi Dios creó los mares. Comienza a hablarles de los mares. ¿Ven estos mares allí en Grecia? Esos mares tremendos, esos mares que están aquí cerca de aquí de nosotros. Mi Dios los creó. Mi Dios los creó. El agua es como, me imagino a Pablo hablarles y predicarles, dice, el agua, que ven esa agua, el vapor aún del agua, las nubes que ven, mi Dios las creó. Esos vegetales, porque a los de Grecia les encanta esa comida de Grecia, es deliciosa. Le dice, esa comida, esos vegetales que se sientan a la mesa con esa ensalada griega. ¿Cuántos han comido esa ensalada griega? Esa ensalada, cada vegetal, cada lechuga, cada tomate, jitomate, cebolla, todo eso que le ponen a esa lechuga, Dios la creó. Dios la creó para que nos alimentemos, para que comamos cada uno de nosotros. Hoy no termina, dice, las bestias del campo, ese cordero, ese lamb que les gusta tanto a ustedes, Dios los creó. Dios lo creó. Los griegos de Atenas ya estaban más atentos y decían, wow, nosotros no teníamos ni idea de eso. El sol y la luna que da calor, mi Dios la creó. ¿Por qué, hermanos? Porque en esos tiempos había, en Grecia, había dos tipos de filosofías. Estaban los epicureos, la filosofía de epicureos, que ellos eran discípulos de Epicuro. Y él abandonó la búsqueda de la verdad y
y se fue a través del razonamiento. Eso es lo que creían los epicúreos. Eran más teóricos, tanto que practicaban lo que ellos pensaban que creían. Y procuraban ellos vivir su vida, darle felicidad a su vida, y todo lo que les traía placer lo traían a su vida. Eso es lo que creían los epicúreos. Está ahí en el versículo capítulo 17. Están ahí porque algunos me están viendo con cara de ¿dónde está eso? ¿Dónde lo dice la Biblia? Ve lo que dice el versículo 18, Hechos 17, 18. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Estos filósofos, y unos estaban diciendo, cuando después que él hacía un paréntesis, paraba, y algunos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Estos que se creían filósofos, muy sabelotodo, y aquí también estaban los estoicos. ¿Los estoicos quiénes son? Estos estoicos creían más en las emociones, y que las emociones eran las que te iban a destruir, te ibas a destruir tú mismo, y no veían que había una necesidad de darle cuentas a Dios, porque ellos mismos se hacían su propia vida y creaban su propio destino. Eso es lo que creían ellos, los estoicos. Pero Dios usa al apóstol Pablo para guiarlos a Dios, al verdadero Dios. Y mira cómo Dios da a conocer a ellos, a Dios, no solamente como el creador de ellos, pero también como el creador de todo lo que hay, pero también como el creador y de todo lo que hay, de todo lo que se mueve en este mundo. Y ve cómo lo hizo Dios a través de Pablo. 1 Corintios 2:4, si solamente quieres escuchar, escucha. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo, hermanos, no fue allá a Atenas en sus fuerzas, en su conocimiento él sabía de la religión. Él no fue ni en su propia sabiduría. Él no fue basado en lo que él creía, lo que él era antes. No, él no fue basado en eso. Él fue, hermanos, guiado por el Espíritu Santo de Dios y con demostración del poder del Espíritu Santo de Dios. No les cayó por la cabeza, pero les cayó como una bomba de agua fría, diciendo, wow, ¿qué habla? ¿Qué nos está hablando este? Pero qué bien cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios hable a través de uno. Qué poderoso es eso. No hay nada que pueda soportar. Ellos no pudieron soportar esa predicación, pero continuaron escuchando lo que predicaba Pablo. Pablo fue un predicador directo de Dios, como Dios lo había llamado, y gloria a Dios, le doy a Dios porque hermanos, Dios nos llamó a predicar el evangelio, no a predicarnos a nosotros mismos, no a predicar lo que yo pienso, mi filosofía humana, mi ideología, mi pensamiento. También hay algunos que pueden decir, predicadores que me están escuchando, que pueden decir, bueno, en este día voy a compartir pensamientos. ¿Pensamientos de qué? Yo digo, yo voy a compartir lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y mientras Pablo estaba predicando ahí, le estaba predicando, ese es mi Dios, el que yo conozco. Ustedes no le conocen. Él quiere que ustedes le conozcan. Le honran, pero no le conocen sin conocerle. Le alaban, le adoran, pero no le conocen. Tienen santuario, tienen altar, pero no le conocen. Y hoy en este día se vuelve a repetir la misma historia. Hay mucha gente religiosa que no conocen a Dios verdaderamente. ¿Sabes lo que debemos estar haciendo tú y yo, hermanos? Debemos de conocer a Dios primeramente, conocerlo a Él como nuestro Salvador, amén, como nuestro Redentor, conocerlo a Él a través de la Escritura para darlo a conocer a otros. El verdadero Dios. Dar a conocer a nuestros hijos. En conclusión,
Gloria a Dios que el pastor ya va a acabar en este día, es corto. El mensaje está basado ya en todo esto. Si nosotros conociéramos a Dios como decimos que lo conocemos, nuestra vida sería diferente. Las prioridades serían diferentes. Tú ahora estás aquí en esta mañana y dices, oh pastor, ¿qué está predicando usted? Yo conozco a Dios. Si le conociéramos en verdad, y posiblemente sí le conocemos como Salvador, pero es hasta ahí. No conocemos lo que Él agrada. Cuando yo quiero conocer, y yo soy primeramente estudioso de la palabra de Dios y después de libros que hablan de la palabra de Dios, porque son buenos, testimonios, biografías de hombres nos ayudan. Y si yo quiero conocer de alguien, de ese autor, de ese libro, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Leerlo. Porque quiero conocer del autor. Cómo es, qué le agrada, qué no le agrada, cuál es su origen. Para conocer a Dios tenemos que escudriñar las Escrituras. Para saber lo que a Él le agrada. Para saber la voluntad que Él tiene para mi vida. No hacer mi voluntad. Y tengo que escudriñar las Escrituras para saber, para conocerlo más. Para saber cómo Él quiere que yo me mueva. A dónde quiere que yo vaya. A donde Él vaya yo voy a ir. Porque estoy cerca. Porque conozco. Porque lo conozco. Conozco lo que Él quiere. Es tan claro, mira, mientras más hay gente que me dice, pastor, pero ¿cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios? Muy fácil. Escudriña la palabra de Dios, está aquí. Escudriña la palabra de Dios. Pero ese es el problema. El problema es que no estamos escudriñando la palabra de Dios. Por eso hay mucha confusión. Por eso no vivimos nuestras vidas a la potencial que Dios quiere que tengamos. Por eso vivimos nuestras vidas, unas vidas, se dice una palabra que Dios me la está recordando, raquíticamente. Esa es la palabra. Vivimos vidas cristianas raquíticas. ¿Sabemos lo que quiere decir esa palabra? Sí sabemos todos de todos países. ¿Es lo mismo? Vivimos esas vidas raquíticas porque no escudriñamos la palabra de Dios. Mira, esta generación que está aquí frente a nosotros, necesitan que nosotros conozcamos de Dios. Nuestra generación necesita que tú y yo conozcamos de Dios. A Dios. No solo de Dios, a Dios. A un Dios verdadero. No religioso. Porque es que muchos hijos nuestros ya cumplen la mayoría de edad y no quieren seguir. ¿Por qué? Porque en verdad tú lo que le diste a conocer fue una religión. No hagas esto porque esto. No, mira, si haces esto, Dios te va a castigar. Y estamos arriba de ellos. Sí, Dios al que ama castiga. Porque si no, no fuera su hijo. Pero a enseñarlo de diferente manera. Mira, hijo, yo estoy enseñándote con mi vida. ¿Cómo voy a enseñar a mis hijos, a mi familia, a mi generación? Con la vida que yo estoy viviendo. Es la mejor enseñanza, el mejor ejemplo. Enseñarlos que yo no hago esto porque tengo un Dios vivo. Yo no hago lo que hacía antes porque tengo un Dios vivo. Yo no me visto como me vestía antes porque yo quiero agradar a Dios. Yo ya no voy a lugares incorrectos porque eso no le agrada a Dios. Y lo enseño con mi forma de vivir, de comportarme. Pero los jóvenes nos ven, nuestros hijos nos vieron nuestra vida, que una es aquí en la iglesia y otra somos en la casa. Que estamos más interesados en otras cosas. No es culpa del pastor que tus hijos no conozcan a Dios. Yo soy el responsable. No es el maestro de escuela dominical. O algunos padres dijeron, no, yo lo voy a mandar a la escuela dominical. Y ahí ellos le van a enseñar a mi hijo. Nosotros somos los responsables.
¿Estás enseñando a conocer a tus hijos en la casa? ¿A Dios? Esa es nuestra tarea. Estamos enseñándolos en nuestra casa, a otros, a nuestros familiares. ¿Saben por qué esos jóvenes se apartan? Porque solamente iban religiosamente a la casa de Dios. Se apartan y ya no siguen, porque eran religiosos. Porque todo lo que hacían, vamos a la iglesia el domingo religiosamente y ya salimos de la iglesia, olvídense que ya no es tan importante, porque ya por la tarde no es tan importante. No, alguien que en verdad está y se propone a conocer de Dios, hermano, va a hacer lo que sea porque esos hijos le conozcan. ¿Quién mejor que tú y yo para enseñarle a nuestros hijos de Dios? ¿Quién mejor de tú y yo para enseñarle a nuestros hijos de Dios? Alguien más no se va a preocupar de tus hijos como tú y yo. Hello. ¿A quién estás dejando que enseñe a tus hijos? ¿Quién? ¿Quién mejor de tú y yo para enseñar a nuestros hijos a que conozcan al Dios vivo, al Dios verdadero, no una religión? Yo no quiero que mis hijas conozcan una religión. Yo les estoy enseñando, por la gracia de Dios, me falta mucho, soy imperfecto, a un Dios vivo. Y en cada oportunidad, cuando los saco a pasear, les digo, vean ese cielo, vean ese cielo. ¿Saben quién lo hizo? Les digo a mis hijas, y van las dos ahí, yo guiando. Vean la puesta de ese sol. Mi Dios lo hizo. Y su Dios, que es nuestro Dios. Miren qué bello. Y en cada oportunidad, miren este día que Dios nos ha dado, aunque está nublado, esa lluvia que Dios nos manda. ¿Quién la manda, hijas? Ellas ya contestan, Dios. ¿Cuántas veces mis hijas no me ven antes de yo tomar el ministerio, el pastorado? ¿Dónde me veían? En mis rodillas y con la palabra de Dios. ¿Pero qué le estamos enseñando a nosotros? Televisiones, novelas. Tus hijos te van a recordar por varias cosas, pero la mejor debe de ser que nos recuerden por enseñarles el camino de Dios. Eso es lo que necesita nuestra generación. Pero ¿qué nos van a si yo le preguntara a tus hijos, no les voy a preguntar, ¿qué es lo que han aprendido de ustedes los padres? ¿Qué me dirían sus hijos? ¿Qué me dirían? No, yo he aprendido de esto de mi papá, yo he aprendido esto de mi mamá. Ellos van a aprender y están aprendiendo de ti. Yo he aprendido esto de mi mamá, yo he aprendido esto. Qué importante enseñarles. Mira, que gloria a Dios que Dios me dio 2 hembras y doy gracias a Dios, gloria a Dios por eso, y a mi esposa también le doy gracias porque me dio 2 hembras y estoy alegre por eso, por ellas 2. Son una gran bendición para mi vida. Y les enseño otras cosas también. Les digo, vengan cuando estén en el carro, les voy a enseñar dónde va el aceite. Y les voy a enseñar dónde va el agua. Y voy a enseñarles, bueno, todavía estoy en el proceso. Y te voy a enseñar a cómo hacer, qué pasaría si vas manejando y perdemos los frenos. ¿Qué vas a hacer? Y le enseño, mira, le pones el carro en velocidad y le das a esto. Ustedes no tomen clases de mí, no soy responsable. Pero a mi hija yo tengo el derecho a enseñarle, pero eso no es suficiente. Qué mejor enseñarle el temor a Dios. Qué mejor enseñarle lo que van a recordar mis hijas. Mi papá amaba a Dios. Mi papá seguía a Dios. Qué importante que tú les enseñes otro trabajo, que les enseñes a cocinar, que les enseñes a coser, que les enseñes a hacer todo eso. Pero eso todo es relativamente no tan importante, aunque es necesario. Pero qué mejor bendición. ¿Qué le estás enseñando? ¿Qué le estamos enseñando? ¿Cuántos recordamos de que papá y mamá nos enseñó? Levanten su mano aquí los que recordamos. Todavía recordamos, está aquí, mira, bien fresco, lo recordamos. Porque nos enseñaron con ejemplo, nos enseñaron con palabras y con cosas, nos enseñaron y está aquí presente. Y jamás se va a ir hasta que nos vayamos, se van con nosotros todo eso. Y lo que no nos enseñaron y lo mal que nos enseñaron también. Todo. Pero yo me quedo por qué bendición que cuando yo veía a papá, ¿sabes dónde yo aprendí a orar? Aunque mi papá era un alcohólico, pero cuando estaba en su juicio y creí en Dios, lo encontraba a las 4 de la mañana o antes en medio de la casa de rodillas orando.
A las 12 del mediodía, no importara dónde estuviéramos, estaba orando. Decía, se quitaba si tenía un sombrero, una gorra, lo que sea. Es tiempo de darle gracias a Dios porque hemos llegado hasta la mitad del día de nosotros aquí. Haz un lugar por allá o ven aquí y vamos a dar gracias a Dios. Y no era religioso, pero era un creyente en Dios. De ahí aprendí. Y gloria a Dios por eso. ¿Cómo es que nosotros podemos dar a conocer a Dios a nuestros hijos, en un Dios vivo? Tomar cada oportunidad que Dios nos da. Cuando caminemos, cuando vayamos a cualquier lugar, Dios nos da. Mira, hijo, si estamos aquí, mira, Dios nos creó para esto. Dios te creó a ti. Porque en la escuela los llenan de basura. Dije basura. Si no están en una iglesia, un colegio cristiano, en una escuela cristiana, les llenan el cerebro de basura. Que fuimos creados en una explosión y se tomó más fe para creer todo eso y que venimos del mono y de todo eso. Y un día vino una sobrinita mía y me dijo, tío, ¿qué hago yo para decirle a mi maestro? Tenía ya como 8 o 9 años y yo sabía que es su papá, pero como sabe que yo soy predicador, y vino y me dijo, tío, ¿qué hago para yo decirle una niña de esa edad que no venimos del mono? Y le dije, bueno, llévalo, y le di Génesis, le llevas a esa niñita, lees Génesis, le dices, profesor, ¿me permite? Con toda educación le dices, ¿me permite? Quiero compartirle algo de la Biblia en la clase. Y se lo lees acerca de la creación. Le di un par de textos. Después, cuando regresó otra vez, dijo, tío, ya lo hice, le compartí. ¿Qué dijo? No dijo nada, se quedó callado. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirles. Mi hija está en la universidad ya, y yo quería que estuviera en una universidad cristiana, pero yo no quiero ejercer mi voluntad en ella. Entonces yo dije, tú eres mayor de edad y tú eliges, pero conoce muy bien esto, que al Dios que yo te he mostrado, que te he enseñado con mi vida y que te he mostrado con la palabra y los fundamentos, que nadie te mueva. Y cada vez que la voy y la dejo en la universidad, oro por ella. Le pongo mi mano sobre su cabecita. Digo, que Dios te guarde de toda esa ideología humanista que tienen todos estos profesores. Y Dios ha cumplido su promesa, la está guardando hasta este día. No ha venido y a veces viene y nos comparte y nos dice, papá, ¿sabes lo que aprendí que nos quieren tratar de decir? Que obviamente dice, eso yo lo descarté de mí porque yo no creo en eso. Cuando van a otras de familiares, iglesias, creyentes de familiares, vienen y me dicen, papá, gracias porque nos ha enseñado la palabra de Dios y cómo es. ¿Y eso por qué creen ellos eso? Porque son doctrinas de hombres, les digo. Pero gloria a Dios, hermanos, si yo no soy un perfecto papá, ahí están ellas, pregúntale a ellas también, ¿tu papá es siempre perfecto? ¿Tu papá siempre está leyendo la Biblia? Obvio no. ¿Tu papá siempre? No, soy humano también. Pero esa es la mejor. Padre, hoy es el tiempo. Todavía tenemos tiempo de enseñarle a nuestros hijos valores cristianos. Comparte promesas de Dios con ellos. Ya están mayores, ya no están en casa. Envíales textos. ¿Cuántos usan aquí teléfono y saben textear? Envíales un mensaje de texto, de un texto bíblico. Enviémosle. Dios va a estar contigo, no te preocupes. Isaías 41:10, Filipenses 4:13, Salmo 91, Salmo 23 y cantidad de palabra. No hay nada mejor que eso. Cuando estamos alrededor de la mesa, hagámoslo divertido, un estudio divertido, no que va a comenzar papá y me va a predicar todo un capítulo de la Biblia y no quiero eso. Ellos no quieren eso. Hazlo emocionante. Hijo, hoy quieren saber de lo que Dios nos va a hablar y qué piensas tú y qué piensas tú, y también hazle, y hay que tomarlo el responsable y darle y valorar su opinión. También cuenta. Aunque bueno, eso es tu opinión, hijo, pero mira lo que dice la Biblia. Aunque ya estén adultos. Yo respeto tu opinión, pero mira lo que dice la Biblia, hijo. De que el hombre, Dios hizo al hombre y a la mujer.
Y Dios quiere que el hombre y la mujer, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que ellos se casen y agraden a Dios, un hombre y una mujer, y enseñarle en la casa. En conclusión, vamos a hacerles preguntas, porque ellos se van a encontrar, mira, ahí hay nuestros hijos que están jovencitos o que ya están en la adolescencia o que ya están ya son adultos. Se van a encontrar en diferentes circunstancias, situaciones adversas. Y hay veces que no tienen la confianza en nosotros, porque nosotros inmediatamente que nos dicen le caemos encima. Sino que ellos tengan la confianza de venir a nosotros y que nos cuenten las cosas que están pasando. Qué bendición ser que nuestros hijos, nuestras hijas vengan y digan: papá, mamá, mira, estoy pasando por eso, tengo depresión, tengo ansiedad, tengo temor, tengo esto en mi vida, ¿qué puedo hacer? Ven, hijo, hija, vamos a orar y también dime, háblame, desahógate. Y no andarlo contando y publicando en Facebook, mi hija y yo, aquí. Sino que nos tengan confianza y ayudarlos con la palabra de Dios. Y si no tenemos la respuesta, hija, no tengo la respuesta para eso, pero vamos a orar que Dios nos va a ayudar y que Dios nos va a guiar, y vamos a preguntarle al pastor, que no lo sabe todo. No sé todo, pero estoy aprendiendo. No hagamos como forma de imposición o forma de castigo. ¿Te portaste mal? Vas a leer 3 capítulos de la Biblia. Algunas madres he escuchado así que hacen eso. Para que se te quite, no sales de la habitación hasta que me leas 3 capítulos de la Biblia. No, eso no trabaja. Eso no trabaja. Es crearlo, hacerlo. Ven, mira, vamos a estudiarla. Haz de una invitación en vez de una imposición. Y veremos la respuesta más positiva de ellos, que van a querer hacerlo. Oh Padre, yo oro por ti, que deberías de ser tú el padre que está enseñando la palabra de Dios a tus hijos. Y si no, la mamá, porque la mamá sí tiene un poco más tiempo, pero enséñales en tu vida lo importante que es. Un día ya no la tendremos, espero siempre tenerla, pero si un día, ¿qué pasa si nos quitaran la Biblia? La prohibieran, ¿qué va a pasar? Muchos de nosotros nos quedamos en ayunas de la Biblia, porque no tenemos nada aquí. Tenemos otras cosas, sabemos otras cosas, sabemos cómo crear, cómo jugar videojuegos, cómo crear los códigos o cómo quebrar, cómo hackear juegos, hasta eso, pero no sabemos ni un texto bíblico de la Biblia. Debemos conocer a nuestro Dios a través de la Escritura. No pude concluir, pero vamos a concluir todo el pasaje, toda la enseñanza en esta tarde, pero vamos a concluir ahí ya regresemos a Hechos 17. Hechos 17. El 26, versículo 26, bueno, el 25, porque es precioso lo que dice: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Amén, gloria a Dios, que nuestro Dios no necesita de nadie, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Le estaba diciendo, todas las cosas que existen es porque Dios las sostiene. El mundo que estamos ahora aquí, Dios lo sostiene con solo su palabra. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Nos ha dado hasta qué tiempo, hasta qué vida, 80, 90, lo más robusto 90, 80 años de vida, dice el salmista. Nos ha puesto tiempo a nosotros.
¿Para qué? Dice el versículo 27, Hechos 17, 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, porque ellos eran muchos de que si no veo no creo, dice palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él está aquí. Él estaba predicando, Él está aquí, Dios está aquí. Porque Dios es espíritu, no lo puedes tocar, pero Dios está aquí. Es un Dios vivo. Dios es un espíritu. Y donde está el espíritu de Dios, ahí está Él y ahí hay libertad. Y él lo explica el versículo 22, dice, porque en Él vivimos. Porque vivimos, ¿sabe por qué vivimos? Esta respuesta a aquellos que me dicen que son ateos cuando voy evangelizando. No, yo soy ateo. Bueno, si fuera, eso es lo que tú piensas. Pero no hay tal ateo. Eso es lo que tú piensas y lo que el enemigo te ha tratado de poner en tu mente, que no hay un Dios. Pero si no hay un Dios, tú no estuvieras aquí. Así le digo a esa prueba, que tengas buen día. Si no hay un Dios, tú no existes. Y me dice, pero ¿cómo? Yo existo, yo me llamo Ramiro y ¿cómo me está diciendo que no existo? No, porque tú me estás diciendo que no existe Dios, entonces tú no existes. Pero ¿cómo es posible? Y yo estoy aquí. Y ya abro un poco más la conversación y ahora sí, dice, a ver, compárteme lo que me quieres compartir. Y no todos, pero algunos, siempre la mayoría de veces que Dios me ha usado la honra y gloria para Él, ellos escuchan. Dice, tienes vida porque Dios te dio vida. Y nos movemos. Estamos aquí, le estaba diciendo a ellos, ustedes se movieron en esta mañana, llegaron aquí hasta el Areópago, aquí hasta el templo, aquí en Westgate, aquí ahora lo traemos aquí a Tampa. Ustedes y yo nos movimos en esta noche, en esta mañana, porque Dios vive. Y somos ¿qué? Materia, que Dios nos creó de la materia. Y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Le estaba diciendo a los poetas, los profetas, linaje suyo somos y ovejas de su prado. El 29 dice, siendo pues linaje de Dios. ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene el hombre, hermanos? Viene del linaje, no de Abraham, tanto él no fue Abraham. Pablo fue más allá, dice, no somos linaje del hombre, somos linaje de Dios. Linaje de Dios. Dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres, porque ahora ya le está predicando de los ídolos de oro que tenían, de plata, o la imaginación que ellos tenían de hombres, al dios Zeus y a todos ellos que ellos dicen que es un dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, vea cómo es nuestro Dios, aún les pasa por alto eso, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, les predica Jesucristo, resucitado. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos ese día. Pero mira, hermanos, la palabra no regresa vacía. No fue en vano. Les predicó el evangelio. Les predicó desde la creación. Les dijo quién es Dios. Nuestro Dios es un Dios vivo, el que envió a Jesucristo y murió por nosotros y resucitó al tercer día, y hay vida en Él. Y el 34 dice, mas algunos, ¿qué dice, hermano? Creyeron. Unos de esos griegos filósofos creyeron, porque es poderoso el evangelio. Mas algunos creyeron, juntándose con Él, hasta se juntaron con Él. Mira, hermanos, es que cuando tú crees y conoces a Dios, vas a andar con la gente de Dios. La gente de Dios está con la gente de Dios. La gente, el pueblo de Dios, alaba a Dios. La gente, el pueblo de Dios, alaba a los himnos, las alabanzas
a Dios de Dios. ¿Entendemos eso, hermano? Yo voy a querer, si en verdad conoces a Dios, voy a querer estar con la gente de Dios. Voy a querer estar donde se alaba a Dios. Si en verdad conozco a Dios y quiero seguir conociendo más de Él, voy a querer estar ahí. Pero algunos hasta se salen. Algunos no vienen. ¿No quieres conocer más de Dios? Yo quiero conocer más de Él. Levántate en esta mañana de pie si tú quieres conocer más de Dios. Ponte de pie. Si quieres conocer más de Dios. El reto está. Ya le conocemos como Salvador, pero queremos conocerle. Qué bendición, gloria a Dios. Si queremos conocer más de Él. O algunos se levantaron solamente porque para ya irnos. Para que ya, como van a decir, como decían los atenienses, para que ya se pare de hablar. Juntándose con él, dice, entre los cuales en espíritu de oración estaba Dionisio, el Areópagita, un filósofo, que era filósofo antes, dice, y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Los que creyeron y quisieron conocer de Dios se juntaron. Se dijeron, nos ponemos de pie y vamos a ir con ustedes porque creemos en el Dios, en Jesucristo que ha resucitado. ¿Cuántos aquí en esta mañana queremos seguir conociendo por nuestros hijos, darlo a conocer a nuestros hijos? Que esta sea nuestra meta. Mira, que sea lo que sea en espíritu, todos de oración. Sea en esta mañana nuestra meta que nuestros hijos puedan conocer a un Dios vivo.